7 de la mañana con 45 minutos, 7 con 45 minutos, en punto noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro primer invitado, esta vez nos acompaña en vivo y en directo desde nuestros estudios, el doctor Andrés Williams, docente universitario, experto en temas de seguridad. ¿Cómo está, doctor Williams? Buenos días y bienvenido, gracias por estar acá. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer se conoció un nuevo episodio de estos de la crisis carcelaria, y esta vez ocurrió nada más y nada menos que en la supuesta cárcel de máxima seguridad, en medio de una ciudad que está bajo estado de excepción. Hay reos asesinados, tiroteo al interior de una cárcel que supuestamente tiene 3 filtros: Fuerzas Armadas, Policía, Seguridad Penitenciaria. Se pone en vigencia, se alienta el porte de armas a personas civiles para su defensa, pero parece que en este centro de detención se tomó en serio el tema y se puso en marcha el porte de armas al punto que hemos visto este tiroteo. Lo digo así en forma sarcástica, pero es imposible. ¿Cómo entender que esté pasando esto en una supuesta cárcel de máxima seguridad, en una ciudad con un estado de excepción y en esta coyuntura que la protagoniza el presidente de la República con esta decisión del tema de las armas? Sí, muchas gracias, Licenia, y muchas gracias, Alexis. Bienvenido, un gusto doctor. Conocernos personalmente. La situación se configura alrededor de lo que hemos venido llamando necropolítica o necrocapitalismo, ¿no? La situación de evaluar de manera como ineficiente la gestión del gobierno alrededor de la inseguridad, me parece que sería un poco inocente si no pensáramos que esto fuera con una intencionalidad, de que así sea. Es decir, no podemos nosotros plantear una salida a partir de un estado de excepción si sabemos que desde hace mucho tiempo se viene anunciando el tema de los narcogenerales y el gobierno no ha hecho nada. Es decir, esto es intencional. Si estamos hablando de 3 filtros, el del perímetro de las Fuerzas Armadas, el del perímetro de la policía y el de la propia, de los guías penitenciarios, ¿cómo llegan las armas hasta allá? Estamos hablando de 3 filtros. El de las Fuerzas Armadas, que podríamos decir es el más importante. ¿Cómo se acercan carros ahí? ¿Cómo llegas con fusiles? ¿Cómo llegas con armas de grueso calibre? No es posible pensar que llegan ahí por obra, por arte de magia. Van a llegar con la anuencia de las autoridades. Es decir, la penetración del crimen organizado en nuestras estructuras de seguridad es evidente. Y esto se puede ver en la cárcel, en La Roca, ¿no? Que se supone que es una cárcel de máxima seguridad. Y no es un tema gratuito, sino que es un tema planificado. ¿Cómo el porte de armas se configura dentro de las decisiones políticas en un fenómeno que va orientado hacia la privatización de la seguridad? Hemos creado un enemigo durante meses, durante estos 2 años de gobierno, para poder decir, ahora sí, bueno, este enemigo es lo suficientemente peligroso y está entre nosotros, ahora pues la solución es la tenencia y el porte de armas. Está claro que la política del necrocapitalismo ha avanzado hasta el punto que hemos llegado ahora. Privatización de las políticas de seguridad y militarización de la seguridad, como lo pudimos ver en la entrada en vigencia del paquete de ley de seguridad, ¿no? Que entró en vigencia el 30 de marzo. Correcto. Este es uno de los puntos claves que habría que analizar. Doctor, bienvenido. Primero, qué gusto también conocerle personalmente, y hemos tenido la oportunidad con Andrés Williams de dialogar sobre estos temas de seguridad. De hecho, usaba un término el doctor Williams que lo dio a conocer acá, él primero, ¿no? Una de las intervenciones con nosotros, que es el de la necropolítica, y desde ahí se empezó a hablar de aquello. Pero hay algo que usted dice en su intervención, doctor, que a mí me deja sumamente preocupado y que ratifica además lo que para nosotros es una presunción, porque yo no tengo, digamos, así como pruebas, aquí está, ¿no? Hay corrupción en fuerza pública, Fuerzas Armadas, Policía, porque no se puede entender de otra manera entonces el ingreso de las armas. Hay corrupción. Hay corrupción. Nosotros no podemos tenerla a ciencia cierta, como usted dice, con pruebas. Sin embargo, la configuración de estos dispositivos de control, por un lado, establecen que la violencia, cuando pasa de manos públicas a manos privadas, no quiere decir que va a desaparecer. No, porque el Estado no la ejerza, no quiere decir que en los territorios otros no la vayan a ejercer. Esto quiere decir que cuando hay una penetración del narcotráfico en las esferas públicas, lo más acostumbrado, y lo podemos ver en México, que es uno de los países que fue uno de los primeros que vivió la mezcla mortífera entre neoliberalismo y narcotráfico,
y de qué manera las instituciones y el Estado debilitado, como producto de las medidas de ajuste estructural, terminaban haciendo que se privatice la seguridad y se creen grupos paramilitares. Estos grupos paramilitares van a estar obviamente orientados hacia la defensa de sectores privados vinculados con algunos sectores económicos que están relacionados con el lavado de activos, por ejemplo. Como pasó también en la Colombia de los años 80-90. Pero la Colombia de los años 80 y 90 eran autodefensas armadas para defender los hacendados del avance de la guerrilla, que estaba vinculada también con las actividades también con plata del narcotráfico, porque ahí también se comprobó que Pablo Escobar, por ejemplo, tuvo mucha relación con personajes que eran parte de estas organizaciones. Se me escapa ahora el apellido. Pero más que nada Castaño, el cartel de Cali. De Castaño era, ¿no? Así es, pero más que nada el cartel de Cali. Yeah. Porque el cartel de Cali, digamos, de alguna manera, Pablo Escobar había tenido algunas alianzas con el LN, por ejemplo, con el M-19, perdón. Y estas alianzas, de alguna manera, enmarcaban las alianzas de Pablo Escobar con algunos otros gobiernos de América Latina, que se enfrentaba un poco a la idea más de los que financiaron los grupos armados paramilitares vinculados con la propia DEA. O sea, ahí hubo un enfrentamiento entre DEA y CIA que digamos es un poco emblemático de entender de cómo se configura alrededor. Ahora, la pregunta, doctor, digamos, tratando de atarlo y volviendo nuevamente al tema que le planteaba de entrada a Licenia, así es simple, porque ayer por ejemplo, le leía a Aparicio Caicedo, uno de los colaboradores más cercanos de Guillermo Lasso, integrante de esta organización Ecuador Libre, ¿no? Decir y cuestionar el pronunciamiento de varias instituciones académicas que ya se han pronunciado en contra de la medida adoptada por el gobierno, decir cuáles son los estudios que estas universidades han hecho para simplemente decidir por sí mismas de que el porte de armas no soluciona los problemas de inseguridad. Yo le pregunto lo contrario, en cambio. ¿Cuáles son los estudios que nos demuestran que portando civilmente armas sí se reduce la inseguridad? ¿Y qué le digo? Le pregunto a usted. Y la respuesta es evidente. Pero sí hay estudios que demuestran que el porte de armas no solucionan el problema de la inseguridad. Y estos estudios están dados por el mayor país que es productor de armas de América, ¿no? Que es Estados Unidos. En Estados Unidos estamos hablando que el 79% de las muertes violentas que se producen son causadas por porte de armas de fuego. Hay cifras que esconden esta tenencia de armas, digamos la defensa de la Sociedad del Rifle, por ejemplo, que es una de las defensas emblemáticas del porte de armas en Estados Unidos. Bueno, se contradice ahí porque una de las investigaciones más importantes que se hizo a partir de Amnistía Internacional o el Centro de Muertes Violentas, que estudia estadísticamente los decesos anuales en Estados Unidos, demuestran que a través del porte de armas siempre van a tener ustedes la desventaja de aquellos grupos que son los que van a ser más afectados. En el caso de Estados Unidos, los afroamericanos. Usted tiene la mayor cantidad de jóvenes afroamericanos muertos por porte de armas por parte de población blanca. Estamos hablando de que de un 50% de la población que muere, de jóvenes en Estados Unidos, estamos hablando que un 80% son de personas de color. Entonces, aquí hay algunas cuestiones que no las podemos ver a simple vista, pero que en el momento en que se configure un escenario de porte de armas libre acá, va a significar que los que sigan muriendo sean los pobres, los cholos, las minorías. Entonces, niñas, niños, porque las masacres han ocurrido en escuelas, en colegios. Y sobre todo nuestros adolescentes, que es el flagelo más grande. Hoy en día hay mucha gente que habla de liderazgo, habla del empoderamiento, pero ahora estamos teniendo un fenómeno contrario a lo que podríamos llamar el empoderamiento de los jóvenes. Hay una iniciativa emprendedora de la que siempre se habla en el Ecuador, pero resulta que el incentivo de la violencia por parte de medios de comunicación, porque además esto ha sido naturalizado. Claro. Al construir un enemigo en el relato oficial, que es lo que han venido haciendo los medios tradicionales, se justifica a partir del miedo la tenencia de armas, ¿no? Y que mucha gente aplauda esto.
Sin embargo, esto también genera un fenómeno que es el necroempoderamiento. A lo mejor nuestros jóvenes no pueden ser bien acogidos en el sistema escolar, hay una deserción enorme, esto sumado a la pandemia, que además la pandemia en Estados Unidos, también en este estudio al que hago referencia, disparó en un porcentaje de 30% las muertes violentas en jóvenes y también los suicidios. En este caso, en la realidad ecuatoriana, sobre todo en Guayaquil, vemos jóvenes sicarios. Estamos hablando de jóvenes de entre 14 y 16 años que podríamos decir están necroempoderados. Les dan armas de fuego, usted podría analizar qué cantidad de barrios en ciudades como Guayaquil, Manta, Esmeraldas, están controlados por estos grupos armados. Porque en algún momento perdimos la capacidad de poder controlar los territorios y esto va también como un alón de orejas a los municipios. Y en esta concesión del monopolio de la violencia que se hace a grupos privados, se produce el fenómeno de la privatización de la violencia. ¿Y esta privatización en manos de quién está? En manos de los grupos necroempoderados. Es decir, la muerte termina convirtiéndose en un negocio. Increíble. O sea, y aquellos niños que aspiran a una salida a su miseria, a la crisis económica que vive el país, bueno, ven en el sicariato una salida económica violenta. Dinero fácil. Dinero fácil, pero además con el necroempoderamiento. Si la sociedad te desprecia y te ha despreciado por mucho tiempo, dale un arma a ese niño, tiene un resentimiento, una sed de venganza. Terminan siendo víctimas y victimarios. No podríamos nosotros pensar solamente en la construcción o el fortalecimiento de este relato de amigo-enemigo. Yo creo que va un poco más allá y tiene que vérsela desde el punto de vista de los derechos humanos. En este caso, la posibilidad de que se retome una política de seguridad ciudadana es crucial. Creo yo que es lo más importante en este momento. No puede militarizarse la seguridad y con esta ley que se acaba de aprobar el 30 de marzo, vamos camino hacia una militarización. Una militarización que en el contexto global de una penetración transnacional del crimen organizado, aquí hay que poner la lupa en las cosas que no se ven. Y esa lupa está en el lavado de activos. ¿Cómo desmantelaron la UAFE, por ejemplo? ¿En qué periodo se desmanteló la UAFE, doctor Williams? La UAFE empezó a desmantelarse desde que estaba la actual fiscal Diana Salazar como directora, funcionaria del gobierno de Lenín Moreno. Pero cuando ella estaba al frente de la propia UAFE. Por supuesto, porque se relajaron, se flexibilizaron los controles y los protocolos de trazabilidad de cómo venían dados los fondos en diferentes sectores que son, digamos, hoy en día aquellos donde se lava el dinero, ¿no? Tenemos en el estudio que hizo CELAC, estamos hablando de 3.500 millones, donde está en la construcción, en el turismo, en algunos otros nichos de mercado. Pero ahora, ¿qué pasa con eso? Hoy en día esto no se ve. ¿Y qué ocurre con el blindaje que hizo Guillermo Lasso? Con la ley de la con la reforma de la Contraloría, dice usted. Exacto, a partir de la no incidencia de la Contraloría en el sistema bancario. Esto es muy grave. Y esta es la prueba fehaciente de cómo se ha configurado un necroestado. O sea, aquí hablamos de que la muerte termina siendo parte del negocio. Yeah. Si estamos hablando de un 300% del crecimiento de las importaciones solamente del 2021 al 2022, que significó la importación privada, yeah, estamos hablando de importación de armas que no se ven. Porque ahí esta es otra cuestión. En el decreto que emite Guillermo Lasso alrededor de la tenencia y porte de armas, que tienen requisitos, obviamente, no vamos a estar aquí diciendo que todo el mundo, ahora yo me voy a comprar un arma en la tienda de la esquina, ¿no? Sabemos que tiene requisitos, eso también podemos analizarlo, sí. Pero aquí lo más importante es que esto es un negocio. Como negocio, aquí no se trata, si realmente esto fuera una solución, entonces ¿por qué no fomentar la economía popular y solidaria y decirle también a los armeros de Chimbo, que hace mucho tiempo fabricaban armas, señores, vengan, regístrense para que ustedes también puedan entrar en la competencia? Pero esto no es así, porque en el momento en que esto se abra democráticamente, tendrían ellos también que participar. Pero está muy claramente orientado hacia importaciones que se orientan también a darle un negocio también a las Fuerzas Armadas. Usted pregúntese dónde está esta empresa que tiene participación accionaria del ISFA y de las Fuerzas Armadas, que es la Santa
Santa Bárbara, por ejemplo. Este es un caso muy emblemático, ¿no? Entonces, claro, el decreto va con la tenencia y porte, pero también va con la prohibición de quién sí puede y quién no puede fabricar, ¿no? Ahí está claramente ese nicho de Sobre negocio. los requisitos, doctor Williams, aprovechando que está hablando de este tema, se supone el ministro o el secretario, ya no sé si señor sabe de seguridad, pero en fin, el secretario de seguridad, el señor Ordóñez, ha dicho que es una herramienta, que cada uno sabrá cómo utilizar su arma y que no es que cualquiera va a tener un arma, sino que tiene que cumplir unos requisitos que tienen que ser aprobados o concedidos, otorgados, como se quiera ver, por instituciones que están absolutamente debilitadas, Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, la propia Policía Nacional, y ni para qué hablar de estas tres instituciones porque hay demasiados ejemplos de cómo están de debilitadas. ¿Qué garantía nos dan estas instituciones de que cuando otorguen esos permisos o avalen a la persona que va a obtener ese permiso, realmente hayan hecho su trabajo y no sea un fruto de alguna irregularidad, de alguna compra de un certificado, en fin? No nos va a dar ninguna garantía porque hay una doble institucionalidad, una institucionalidad que está dedicada a tratar de controlar o cumplir el rol que la Constitución y la ley les otorga o les faculta, y hay otra institucionalidad que vimos muy bien desde la pandemia, que en los hospitales están concentradas como mafias, y ahora cualquiera que quiera entrar a hacer un cambio o poner mano dura o cumplir la ley, vemos lo que pasó con la administrativa del Hospital Teodoro Maldonado, es decir, las mafias están enquistadas, y esto no va a acabar. Entonces, ¿cuántos certificados de discapacidad se dieron? ¿Cuántos carnets de discapacidad se dieron? Digamos, por la izquierda, con palanca. Truchos. Entonces, imagínense en el caso de los permisos de armas. Van a ser completamente vulnerables y van a ser también materia de negociado y de corrupción, ¿no? Como las licencias profesionales de conducir, más o menos. Como las licencias profesionales de conducir, como las cédulas, como los pasaportes, es decir... Como los pasaportes para los albaneses. Así, por ejemplo. Es decir, haz ineficiente el Estado y crea un nicho de negocio importante. Es decir, Increíble. Esto es lo que se ha dedicado a hacer Guillermo Lasso, ¿no? Y en este caso, yo sí discrepo mucho con aquellos que dicen que es ineficiencia. Yo creo que ha sido Lasso muy eficiente en esto. Habría que aplaudirle porque ha hecho de la muerte un negocio, ¿no? Y lo digo obviamente irónicamente, pero es real. Ahora, a ver, hay muchas cosas entre la entrevista de ayer con Luis Córdoba y la de hoy con Andrés Williams. Creo que a los ecuatorianos se nos va poniendo el panorama muy claro, porque tanto el doctor Williams como ayer Córdoba han sido muy, muy claros en lo que han dicho, en el diagnóstico de lo que está sucediendo. Es clarísimo el panorama, pero al mismo tiempo es un panorama tétrico. Guillermo Lasso es uno de los banqueros más importantes que tiene este país y ha puesto en juego a esta hora, digamos, no únicamente su reputación, que es lo que nos quiso decir en la última cadena en la que salió hablándole al país a propósito del juicio político, sino también creo que su patrimonio, ¿no? El tema del banco y tal. Y decía Andrés Williams algo que nosotros, por ejemplo, acá lo hemos abordado en varias ocasiones, creo que también con Andrés en alguna de las últimas entrevistas que tuvimos. Hemos sido, además de los pocos medios de comunicación y de los pocos periodistas que nos hemos referido a aquello, al tema del lavado de activos, a esa investigación que publicó CELAC, que habla de que en el país se lavan entre 3.500 y 4.000 millones de dólares, no en la economía subterránea, sino en el sistema financiero formal de este país. Y uno de los principales banqueros que tiene este país es Guillermo Lasso. Y decía Andrés Williams, Lasso ha sido muy eficiente. Es decir, desde un principio, Andrés, lo que buscaban era esto: debilitar al Estado, reducir las capacidades del Estado para controlar, por ejemplo, el territorio, la seguridad, el sistema financiero. Así es, Alexis. Como suena, tal vez podríamos ser demasiado conspiranoicos cuando decimos esto. Pero después hacemos un repaso a la historia. Es que, por ejemplo, usted decía, debilitaron la UAFE. Y a mí, ¿sabe qué se me venía también a la cabeza mientras usted decía eso? Todo lo que ha tenido que pasar en la superintendencia de bancos. Correcto. Hay superintendente de bancos legalmente posesionado. ¿Quién controla los bancos? Correcto, y es una pregunta clave. Y yo vuelvo a hacer énfasis en aquello que no se ve.
cuando Roberto Saviano, uno de los conocedores uno de los estudiosos de la camorra, la mafia italiana de Nápoles, una de las mafias más sanguinarias. Lo curioso de esta mafia, en uno de los episodios que narraba Saviano, es que también por estas mafias no solamente pasan los temas de narcotráfico, sino también de trata de personas. Hay que ver cuánto ha crecido el tema de los coyoteros en el Ecuador. Mire la crisis migratoria que hemos tenido, ¿no? Por la cual, digamos, siempre se hizo mutis por el foro, y el canciller saliente, Holguín, hizo mutis por el foro. Sin embargo, esto también está articulado. Esto tampoco se ve y no se quiere ver. Decía Saviano, aquí en el puerto de Nápoles es como un embudo, ¿no? Toda la porquería del mundo pasa por aquí. Digamos, Guayaquil se ha configurado en un puerto similar. Hay una logística atrás de esto, es decir, no podríamos nosotros pensar que la operación geopolítica del narco, del crimen organizado transnacional, con la presencia de albaneses en el territorio, sea una cuestión, digamos, clandestina. No, porque cuando hablamos de cómo se lava este dinero, quiere decir que en aquel espacio tolerado por la opinión pública, que es el espacio de la gente decente, ¿no? Podríamos decir, si yo me voy a Plaza Lagos a tomar un café, a almorzar, a tomar un vino, pues estamos en esa esfera, ¿no? de la gente decente, de la gente de bien. Y la sangre siempre terminan poniendo los pobres, ¿no? En los Guasmos, en Montesinaí, en los barrios populares, ¿no? En Carcelén ahora estamos viendo un incremento de la violencia, ¿no? Sin embargo, esta esfera, cuando planteamos una idea de la necropolítica y cómo esto puede afectar a la democracia, es que la única manera de sentirnos seguros, y eso es parte del relato y lo que hay que combatir, al combatir el miedo que quieren impulsar desde algunos sectores, es decir, que yo tengo que verlo a usted, al otro, como un enemigo. Y la única manera de poder estar seguro es exterminándolo. Es decir, la única manera de sentirme seguro es aniquilando a mi enemigo. Y para esto, digamos, uno de los índices que se mide en cuanto a la desconfianza es la desconfianza interpersonal. Entonces, si tenemos una desconfianza interpersonal entre nosotros, no vamos a poder confiar tampoco en las instituciones y no vamos a poder confiar tampoco en la democracia. Peor todavía, no vamos a poder confiar en el vecino o en el compañero de trabajo. Correcto. Entonces, porque ese nivel de desconfianza, cosa que también lo hemos hablado acá en varias ocasiones, alguien que puso esta alerta, hay que reconocerlo, aquí en este espacio, incluso citando estudios de opinión, fue Pedro Donoso. Correcto. Citando lo que usted dice y reiterando, ratificando que su teoría no es que se le acaba de ocurrir ahorita, doctor. No, correcto. Hay un nivel de desconfianza generalizado en la sociedad. Ahora, ese nivel de desconfianza sumado a esta decisión de liberar el tema del porte de armas, ¿qué consecuencias nos puede traer? Porque yo me pongo en un escenario que lo que ocurrió acá en la Floresta, en una cafetería, si una de esas personas estaba armada y si podía disparar allí, terminaba de esto en una masacre. Si yo desconfío del que está al frente, se me acerca una persona que yo considero por la forma como está vestida, por la forma como actúa, aunque no me muestre un arma, si yo me siento amenazada y tengo un arma, puedo en supuesta defensa propia matarle. Correcto, y es la forma más segura en la que usted puede estar, digamos. Cuando usted ha hecho esto o ha llegado a esa conclusión aparentemente lógica, estamos ante un estado de necroesfera pública, es decir, no puede ser posible ahí el debate, el consenso, la democracia. Entonces, cuando salen relatos también de personajes diciendo que la salida para un posible juicio político, diciendo que el juicio político, en el caso de que ya, bueno, ahora ya dio paso a la Corte Constitucional, y que la salida a un juicio político desestabilizador, a pesar de que es una institución constitucional, deba dar como alternativa al gobierno de una muerte cruzada y que puedan hablarse también de salidas cívico-militares, ahí está claramente evidenciado cómo es este relato, ¿no? Yo creo que también, como usted decía, Alexis, no se puede ser agorero del desastre, ¿no? Seguramente lo ven. Llega Andrés Williams con la necropolítica y todo el mundo se alarma más. Creo yo que hay salidas importantes y una de las más importantes es la educación. El 20 de abril, bueno, vine acá a Quito, entre otras cosas, para participar de una reunión que se está organizando entre algunas instituciones académicas, Flaxo Ecuador, Fe y Alegría, que es un sistema de educación popular que tiene alguna presencia en algunos territorios populares,
una consejera de participación ciudadana electa también, que quiere a partir de la participación ciudadana incidir en las soluciones posibles en la educación, el colectivo Freinet de Guayaquil y algunas otras iniciativas para poder arrancarle la base social al microtráfico y rescatar a nuestros jóvenes, ¿no? Ese creo que es el mayor desafío, ¿no? Y en esta reunión nosotros vamos a trabajar alternativas que ya están dándose, no estamos hablando de soluciones que recién van a salir de la teoría a la práctica, no, son soluciones que se han venido dando en ejercicios alternativos de educación en el propio sistema público y en el sistema privado de Fe y Alegría, ¿no? Algunas iniciativas, también está el observatorio de Salvemos a Nuestros Niños, me parece que es el observatorio de protección escolar, y la idea es aquí entender las violencias juveniles, porque tampoco usted puede llegar y decir, bueno, vamos a darle bala a todos, a todo aquel que pudiera ser una amenaza para la seguridad, sin entender que no es lo mismo hablar de pandillas, hablar de bandas criminales y hablar de carteles, ¿no? O de subcarteles. Aquí lo que ha habido es una subsunción de cada una de estas instancias a poderes mayores económicos, ¿no? del narco. Si no entendemos eso, para cada una hay una política criminal que tiene que aplicarse. Creo yo que es importante retomar la articulación yo creo que es la mejor forma del trabajo de la pacificación, no la comisión que se hizo en el gobierno de Lasso, que además fue un desastre, ¿no? Sino iniciativas que se hicieron hace algunos años y que dieron resultados en relación a la pacificación de los grupos juveniles. ¿En qué se han convertido estos grupos? No lo sabemos. Necesitamos investigar. Y para ¿Se eso, reinsertaron realmente? ¿Qué pasó con ellos? Se reinsertaron, etcétera, ¿no? y hubo resultados reales. ¿Pero qué pasó después? ¿Qué pasó después? Se dio seguimiento, ¿no? Con el neoliberalismo, con el desmantelamiento. Claro, ahora vamos a poner en el saco a Doctor, pandilleros se nos va terminando el tiempo, y esto último que usted dice, que le ha llamado mucho la atención además a nuestra audiencia, pero ya está nuestro siguiente invitado esperándonos. Yo no quiero dejar pasar, porque usted pone el dedo en la llaga. Educación. Educación desde la más elemental, desde los más pequeños, ¿no? El presidente Lasso, en su última entrevista el domingo, reiteró nuevamente una declaración que se viene convirtiendo en una suerte de mentira que se ha repetido 1000 veces. 15.000 millones de dólares, el gobierno que más invierte en lo social. Eso debería verse reflejado en resultados. En el caso de educación específicamente, no voy a ir a la generalidad, y una respuesta muy breve. ¿Es verdad lo que dijo el presidente? Puede ser real en términos de infraestructura. El problema es que no podemos seguir viendo a educación en términos macroeconómicos. Yo creo que no es verdad. Yeah. Sí, en principio no podríamos creerle a un hombre que su credibilidad está por los suelos. Sin embargo, podríamos ahí ser mucho más críticos. No se trata del problema de infraestructura. Pero reinserción de los chicos al sistema educativo. La reinserción pasa porque la educación sea atractiva, sea seductora. Aquí hablamos de un elemento clave, la seducción. ¿Es más seductor el sistema educativo o es más seductor el micro y el narcotráfico? La respuesta es evidente, es más seductor el microtráfico, porque yo lo veo en las series y los narcos visten bien, los narcos tienen chicas, tienen carros, entonces hay un necroempoderamiento, entonces hay un impulso por decir, yo también quiero ser narco, yo también quiero manejar un arma, entonces claro. Es una situación de poder en la que la miseria en la que están nuestros chicos, pues va a ser mucho más seductor. Si el sistema educativo sigue siendo tan aburrido como es, los chicos odian la escuela, odian ir a la escuela. Entonces, la mayoría, porque el sistema educativo es obsoleto como tal, el método como tal. Es arcaico. Es arcaico. Entonces, los jóvenes van a ir ahí por aburrimiento. Y miren que en la pandemia, sumen a esto 2 años de pandemia, los chicos recibiendo clases por WhatsApp. O sea, y ahí se derrumba también el mito de las tecnologías. No hay un verdadero difusión de Internet en sectores rurales o en sectores urbanos marginales, ¿no? Yo creo que también hay que analizar eso. Nos deja tarea pendiente y le comprometemos para que nos visita nuevamente en los próximos días. Sería interesante también ver la posibilidad de articular la Radio Pichincha Universal, que siempre está metiendo el dedo en la llaga y dando algunas alternativas. Esta iniciativa que se está haciendo con Flaxo, con Fe y Alegría, el colectivo Freinet de Guayaquil,
y con otras instancias que se nos están sumando, y pronto van a haber algunas noticias alrededor de esto, ¿no? Sería excelente. Ahí tiene otra tarea el Orlando, aparte de la cobertura del Viernes Santo. Muchas gracias. Para coordinar acciones en asuntos que son de interés social, obviamente. Gracias, doctor. Muchas gracias, Alex. Gracias. Le agradecemos, doctor, por habernos acompañado. El doctor Andrés Williams, docente universitario, experto en seguridad, que ha estado con nosotros. 8:15. Una brevísima pausa, no se vayan, que volvemos para conversar con el doctor Marlon Martínez.